Gloria al Señor. Quiero invitarte que vayas conmigo al libro de Santiago, capítulo 4. Y versículo 6. Cuando usted lo tenga, usted me indica una vez, así como está sentado. Santiago capítulo 4, versículo 6. Y exponemos la palabra de Dios. Amén. Estamos ahí. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que nos están mirando por medio de las cámaras. También Dios les bendiga. Gloria al Señor. Él está aquí con nosotros, Jesús. Dice la palabra del Señor: pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una vez más, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Puedes ocupar tu silla. En la palabra de Dios encontramos mucha riqueza y es un alimento que fortalece nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma, cada vez que nosotros comemos de su palabra. Amén. Y en este versículo que nosotros estamos leyendo, habla sobre cómo el hombre de Dios o la mujer de Dios, la postura que debe tener ante Dios y en su vida diaria. Amén. Hay personas que son muy humildes y que reflejan una humildad muy grande en su corazón, y lo reflejan con sus hechos, lo reflejan con sus acciones, lo reflejan con su manera de vivir, su manera de ser, y siempre se mantienen así. Y la humildad no es por la ropa o por el dinero. La humildad son esas acciones justas que vienen del interior del corazón. Sin embargo, hay personas que no tienen humildad y necesitan muchos el favor de Dios y no lo pueden lograr, porque el Señor dice en su palabra, esto no lo dice Samuel, sino que está establecido en la palabra de Dios, que Dios resiste a los soberbios. Y soberbio, la persona soberbia la catalogan como una persona con un sentir muy grande, ¿cómo le podemos llamar? Un egoísmo muy alto, pensando que no necesita de nada, que no necesita de nadie. Pero hay cosas en este mundo que solamente Dios las puede cambiar, que no las cambia el dinero, que no las cambia la ciencia, que no las cambia la medicina, sino que Dios es el único que puede cambiar las cosas. Pero Dios lo hace con aquellas personas que reconocen y que se humillan delante de Dios y que le dicen: Dios, necesito de tu ayuda. ¿Alguien dice amén? He conocido personas que han logrado dejar el vicio cuando han reconocido que necesitan la ayuda, y Dios les ha ayudado. Alguien dice gloria a Dios. Dios les ha ayudado y Dios se ha manifestado. Y leí este versículo como mi texto clave, mi texto de inicio, porque quiero hablar acerca de un general, el cual usted conoce. La Biblia lo narra en el segundo libro de Reyes. Un general muy fuerte, muy conocido, muy valioso,
El general Naamán. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del general Naamán? Naamán, general del ejército del rey de Siria, dice que era un varón grande delante de su señor, y dice que su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre poderoso, un hombre con un rango, que tenía una voz, una autoridad, y todos se silenciaban cuando Naamán llegaba, porque el hombre tenía poder y tenía autoridad. Pero aún con todos los rangos que este general tenía, y esto es muy importante porque quizás en este momento nos van a escuchar personas que son muy fuertes financieramente y que lo tienen todo aparentemente, pero necesitan un milagro. O quizás usted está aquí y dice: no, pues yo necesito algo, pero hay cierta arrogancia dentro del corazón. Pues yo creo que en esta tarde es necesario dejar la arrogancia a un lado y humillarnos ante la poderosa mano de Dios. ¿Alguien dice aleluya? Este hombre valeroso en extremo, muy valeroso, Naamán, pero había un problema, y un problema muy grande interno. Es que la Biblia nombra que Naamán estaba con una enfermedad diagnosticada de muerte, y esa enfermedad que Naamán tenía era un diagnóstico que lo estaba matando lentamente. Ahí el poder no podía hacer nada por él. Ahí los amigos de Naamán, los generales, los guerreros, los poderosos, los millonarios, no tenían y no podían hacer nada por Naamán, por mucho que lo amaban. Dice que Naamán tenía lepra, y la lepra era la enfermedad, o es una de las enfermedades más terribles que puede ver en el hombre, porque la lepra empieza a podrir el cuerpo, la carne, y se empieza a deshacer poco a poco, y tiene un olor terrible. Naamán tenía lepra, y aparentemente, yo creo o me imagino que Naamán había aprendido a vivir una vida de fingimiento. Qué tremendo, iglesia, cuando estamos atravesando por situaciones difíciles en la vida, y no importa que usted sea una persona que se llame cristiano, cuando ocultamos ciertas cosas que nos están destruyendo, déjeme decirle que si no abrimos nuestro corazón a Dios y presentamos a Dios el problema, ese problema nos va a destruir. Ese problema nos va a acabar. Hay gente, escuche, incluso gente cristiana que han terminado, incluso ministros que han terminado, muchos dándose un balazo, otros ahorcándose. Personas que conocían a Dios han terminado quitándose la vida porque ocultaron algo dentro de ellos y nunca se atrevieron a hablar y humillarse delante de Dios. Por eso yo quiero decirle en esta hora, es importante que nosotros abramos nuestro corazón a Dios, nos humillemos delante de Dios en nuestro diario vivir y le digamos: Señor, hay ciertas áreas en mi vida que yo no puedo solo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? La Biblia dice: humillados ante la poderosa mano de Dios, dijo el apóstol Pedro. Cuando nosotros aprendemos a humillarnos delante de Dios, es decirle a Dios: Dios, con todo lo que tengo, me rindo delante de ti. Con todos los títulos, Dios, te reconozco como mi Señor. Con todo el dinero, te reconozco a ti como mi Salvador. Pero Naamán tenía un orgullo terrible y tenía una apariencia de felicidad. ¿Cuánta gente ha aprendido a vivir solamente de apariencia? ¿Cuánta gente ha aprendido a vivir una felicidad falsa, donde sonríen pero dentro son infelices? ¿Cuánta gente ha aprendido
Y si han pasado los años y así han vivido, déjame decirte hoy, la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. La verdad está en la palabra de Dios. Y cuando nosotros encontramos la verdad en Cristo, hermano, y nos humillamos delante de Dios, esas cargas se van. Esos problemas, hermano, se terminan. ¿Sabes por qué? Porque Dios atiende al corazón humilde. Alguien dice gloria a Dios. Dice la escritura que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. No importa lo que el hombre haya hecho, no importa hasta dónde haya caído, no importa que tanto se haya involucrado en cosas que no, aleluya, convienen. Pero cuando el hombre se humilla delante de Dios y reconoce su error delante de Dios, Dios siempre vendrá al rescate del hombre. Dice la escritura que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Para eso vino Jesucristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No podemos perdernos teniendo la salvación enfrente de nosotros. ¿Sí entiende lo que le estoy hablando? No puede perderse, hermano, teniendo la salvación delante de usted. La salvación de su vida es Cristo. Si siente que su hogar se está destruyendo, la salvación de su hogar es Cristo. Si siente que tu vida se está yendo al precipicio por cosas que no convienen, porque tú le has abierto la puerta a la desobediencia, al pecado, y ahora no puedes salir de ahí, te sientes que te estás ahogando, has querido dejarlo pero no puedes. Cristo puede ayudarte. Cristo puede sacarte de esa manera de infelicidad. Alguien puede decir aleluya. Pero el Señor Jesús dice, aleluya, su palabra dice, aleluya, que Él resiste a los soberbios. Soberbio es aquella persona que tiene necesidad de algo, pero el orgullo es tan grande que no le hace doblar su cabeza. Yo no necesito de nadie, aunque sabe que se lo está llevando el diablo. Yo no necesito a nadie. Sí necesitas. Lo primero que necesitas es dejar el orgullo a un lado. Personas que tienen problemas en los matrimonios: yo no necesito consejo de nadie, porque como yo lo sé todo. Usted necesita ayuda. No importa cuántos años tenga en el evangelio, siempre es buena la ayuda de alguien que le ayude, que le oriente, que le motive y que le dé una palabra de parte de Dios. Tienes personas que se están perdiendo en la droga y dicen: yo no necesito que nadie me venga y me diga lo que tengo que hacer con mi vida, porque con mi vida yo hago lo que quiera. Y el diablo te está destruyendo y te estás volviendo cada día más atado. Hoy Cristo puede liberarte, porque para eso apareció Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo rompe las cadenas? El diablo te ata, te ata, te ata, te ata, pero Cristo rompe las cadenas. Alguien dice gloria a Dios. Pero Dios dice: yo no puedo hacer nada si tú no dejas el orgullo. Incluso la salvación de nuestra alma requiere de un paso de humildad delante de Dios, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que necesitamos la salvación por medio de Jesucristo. Y esto es dejar el orgullo a un lado y decir: Señor, Señor, soy pecador, yo reconozco que he hecho las cosas que no son agradables delante de ti, pero hoy me humillo y me arrepiento delante de ti y te pido perdón. Ese es un paso de humildad delante de Dios. Y cuando hacemos esto, hermano, entonces el Señor viene, aleluya, y nos toma en sus manos y nos quita las ataduras, nos quita las cadenas, nos quita los vicios, nos quita los pensamientos maliciosos que teníamos. Y se cumple la palabra que dice: de modo que estás en Cristo, eres una nueva criatura. ¿Alguien lo puede creer? Se necesita creerle a Dios para poder empezar una vida nueva. A su nombre. Entonces Naamán estaba leproso.
Se sonreía el muchacho, el hombre se sonreía, pero por dentro lloraba, porque sabía que poco a poco se estaba muriendo. Pero Dios es grande de misericordia. Alguien dice amén. Dios es un Dios que todo lo sabe. Dios es un Dios que todo lo ve. Dios es un Dios que todo lo escucha. Dios es un Dios que todo lo mira. Dios es un Dios grande en misericordia. Alguien puede decir amén. Mira, aunque Naamán, hermano, era del ejército de Siria, Dios tuvo misericordia de Naamán. Y Dios en su misericordia siempre manda un mensaje de esperanza antes de la destrucción. Alguien dice amén. Cuando Sodoma y Gomorra, hermano, Dios envió a Lot, ¿verdad que sí? Cuando a Nínive, Dios mandó a Jonás a traer un mensaje de esperanza. Y Dios siempre ha traído un mensaje de esperanza. Pues en el tiempo de Naamán, dice la escritura que el ejército de Siria fue y agarró y destruyó un pueblo. Y entre toda la gente que se trajeron a una jovencita cautiva de las bandas que salieron armadas. Había llegado cautiva de la tierra de Israel, dice, una muchacha la cual la ocuparon. Fíjese, nada sucede si Dios no lo permite. Dios siempre hace cosas para darnos una oportunidad. Amén. Y trajeron a una jovencita de Israel y la trajeron a la casa de Naamán a servir a la esposa de Naamán. Esta joven era una joven que servía, que ayudaba ahí donde estaba la esposa de Naamán. Y ella se dio cuenta que Naamán estaba enfermo. Pero no, Dios no la mandó solamente por mandarla. Dios la mandó para darle una esperanza a Naamán. Dios no está permitiendo solamente que este pastor se pare aquí, le predique para que usted escuche y se vaya a su casa tranquilo. Dios está permitiendo que esta palabra se dé para que usted tome esa esperanza en Cristo Jesús y cobre vida nuevamente. Dios lo está permitiendo este mensaje para que, aleluya, usted y todos los que estamos aquí, si hay cierto orgullo en nuestro corazón que nos está robando el gozo, la paz, la felicidad, arrojemos ese orgullo a un lado y abramos nuestro corazón a Dios. Alguien puede decir aleluya. Pues la historia dice que esta joven testificó. Era una joven que conocía el poder de Dios, que conocía a Dios. Y esta joven testificó y se atrevió a decirle a la esposa de Naamán: mire, en la tierra donde yo soy hay un hombre de Dios, un hombre muy usado por Dios. Y yo creo que si mi Señor va donde está este hombre de Dios, mi Señor puede ser sano de esa enfermedad que él tiene. Esta joven conocía a Dios. Cuando tú tienes un conocimiento en Dios y sabes quién es Dios, sabes que a Dios no hay nada imposible. Sabes que en Dios hay esperanza. Alguien puede decir aleluya. A su nombre. Es tremendo porque se acomodó todo. Y convencieron a aquel general del ejército a que fueran a Israel a buscar a este hombre de Dios, el cual esta joven les había nombrado. Esta joven tenía confianza que este hombre de Dios podía sanar a Naamán. Y la escritura narra que llegó Naamán. El hombre iba disfrazado, yo creo.
No quería que lo miraran. ¿Quién era? Porque el hombre era muy poderoso, pero necesitaba la ayuda de un hombre de Dios. Y dice la escritura que Naamán llega a la casa del profeta Eliseo. Iban sus criados con él. Y el hombre de Dios ni siquiera salió a recibirlo. Qué cosa es verdad. Cuando Dios tiene que quebrar el orgullo, lo hace de la manera más especial. Porque cuando somos orgullosos o cuando tenemos algo, queremos que todos nos tengan acá arriba. Pero cuando Dios quiere tratar en esa área, es en esa área donde te pega. Es en esa área específicamente donde te corta el bisturí. Te duele, sí te duele, pero te va a sanar si dejas que el Señor te cure. Y llegó y estaba ahí Eliseo, y Eliseo le dice al criado: mire, es que llegó el rey del ejército de Siria y tiene este problema. Y le dice Eliseo al criado: dile que se vaya y se bañe en el Jordán, se sumerge en el Jordán 7 veces. Sencillo, ni siquiera lo miró. A su nombre. Naamán se sintió ofendido porque Naamán estaba acostumbrado a bañarse en los mejores lagos que tenía en Siria. Quizás lagos con agua color turquesa, limpiecita. Y el hombre de Dios lo está mandando a bañarse en un río. Quizás el agua no era ni clara, era oscura. Mas sin embargo, Dios le estaba moviendo y lo estaba guiando por esa dirección. Y Naamán, con todo su problema, con todo su diagnóstico de muerte, el orgullo era tan grande que tenía Naamán. Y rápido, hermano, empezó y habló y le dijo: Habana y Farfar son ríos de Damasco, y son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare yo en ellos, ¿no seré sano? Porque cuando el orgullo está bien agarrado, nunca vamos a aceptar lo que Dios nos está diciendo. Pero llega un momento donde Dios te confronta. Llega un momento donde Dios te dice: yo tengo la solución para tu problema. Yo soy la solución de tu enfermedad. Yo soy la solución de tu crisis. Pero yo quiero obediencia. Hay gente que necesita el favor de Dios, pero no quiere obediencia a Dios. Quiere el milagro de Dios, pero no se quiere someter a Dios. Quiere la respuesta de Dios, pero ignora la voz de Dios. Habana y Farfar son mejores ríos. Dice: si yo me baño, si yo me sumerjo en esos ríos, yo también puedo ser sano. No es donde tú quieras, no es como tú quieres, es como Dios te lo pide, es como Dios lo demanda. La obediencia a Dios siempre trae bendición. A su nombre. Y el orgullo era grande, el orgullo de Naamán, que le dijo a sus criados: ¿sabes? Este hombre no sabe ni lo que está diciendo, vámonos de aquí. Todo podrido el hombre por dentro, porque la lepra lo estaba deshaciendo. Y el orgullo era tan grande que quería dejar la salvación que Dios le estaba dando por el orgullo. Hay personas que necesitan que enterrar el orgullo, humillándose delante de Dios. Aplaste el orgullo. Cuando el orgullo venga a decirte que no es así, aleluya, aplástelo en el nombre de Jesús. Humíllese ante la poderosa mano de Dios. Corra a Dios, que solamente hay Dios, hay salvación y vida eterna. Su nombre sea la gloria. Y los criados que iban con Naamán le dicen: mi señor, piénsale bien. Gloria a Dios por las personas que interceden, ¿verdad que sí?
Gloria a Dios por las personas que Dios pone a tu lado. Aleluya, que te dice: piensa bien las cosas, piensa bien lo que estás haciendo. Te vas a destruir, te va a llevar al precipicio, eso te va a llevar a la muerte. Gloria a Dios por esa gente que Dios pone a un lado siempre, que te ama. Allí estaban los criados de aquel hombre, y le dice: mi señor, piénsale bien. El hombre de Dios te está diciendo que si te sumerges ahí en la orilla, en el río, te sumerges, tu lepra va a desaparecer. ¿Por qué no le haces caso? Qué lindo es hacer caso a la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Siento a Dios esta hora, gloria al Señor. Y ahí va el hombre, hermano. Él sabía perfectamente que se lo estaba llevando a la muerte. Él sabía perfectamente que no había otra solución para él. Se regresó, escuchó a los que estaban al lado de él y se fue al Jordán, donde el profeta de Dios les había dicho. Cuando aquel general se quita la ropa, los criados se dan cuenta en la parte terminal cómo este hombre estaba tan podrido por la lepra, pero llegó hasta el lugar obedeciendo. Y dice la escritura que se sumergió una vez y no pasó nada, se sumergió 2 veces, no pasó nada, 3 veces nada, pero el profeta le había dicho que tenían que ser 7 veces, y dice que en la 7ª vez que él se sumerge, su carne cambió. La lepra desapareció, la enfermedad se terminó, porque la obediencia al Señor, el humillarse delante de Dios, siempre trae recompensa. Imagínense, hermanos, aleluya. La Biblia dice que aquella carne se volvió como la carne, la piel de un bebé. ¿Verdad que Dios es poderoso? ¿Verdad que Dios es fiel? A su nombre. La 7ª vez que Naamán se sumerge y se levanta, su corazón se estremeció. Se dio cuenta que la soberbia lo iba a llevar a la muerte. Se dio cuenta que la soberbia lo iba a llevar al fracaso. Se dio cuenta que Dios tuvo misericordia de él. Se dio cuenta que el haberse humillado le trajo una grande recompensa. Su mentalidad cambió. Su cuerpo fue sano, fue restaurado completamente. Sus pensamientos cambiaron. Ya no era el mismo Naamán. Es que cuando tú te sueltas y yo me suelto en las manos de Dios y le decimos a Dios: sí, aquí estoy, yo no puedo, pero me suelto en tus manos. Haz lo que tengas que hacer, Señor, porque yo ya no puedo. Aquí estoy. Haz lo que vas a hacer. Eso es rendirse al Señor. Aquí estoy. Se rindió. Mas él da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Cuando él se levanta la 7ª vez, se levantó transformado. Yo te digo en esta noche, cuando nos humillamos delante de Dios, no nos vamos a levantar igual. No vamos a ser los mismos. Cuando nos levantamos en Dios, vamos a tener una mentalidad nueva. Y no solo una mentalidad, un corazón nuevo. Y no solamente un corazón nuevo, una vista nueva. Naamán se levantó y había tanto agradecimiento en su corazón que
pesar de haberse ido enojado porque el profeta, el hombre de Dios, no lo había recibido, se levantó con agradecimiento en su corazón, aunque no lo había recibido. Naamán dijo: este hombre de Dios merece que yo lo honre. Este hombre de Dios que yo le presentes. Y dice la palabra del Señor, vaya conmigo porque ya estoy terminando. Segunda de Reyes capítulo 5 y versículo 15. Segunda de Reyes capítulo 5 y versículo 15. Aleluya. Qué grande es el Señor. Él está aquí, gloria a Dios. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 15 dice: y se volvió al varón de Dios, él y quién más, y toda la compañía, y se puso delante de él. Encontré otra versión que dice: y se humilló delante de él. Era un Naamán diferente. Unas horas antes ese hombre no estaba ni siquiera dispuesto a doblar sus rodillas delante del hombre de Dios, pero en esta ocasión venía transformado. Y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que hay un Dios en toda la tierra. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas el presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Concluyo con esto. El corazón transformado de Naamán ahora solo mostraba agradecimiento. Agradecimiento. Agradecimiento a Dios. En esta tarde yo quiero decirte, iglesia, usted que está aquí presente, los que me están viendo, si ya has probado a todas partes y no te funciona, dale la oportunidad a Dios. Si has querido ser feliz y no has podido, dale la oportunidad a Dios. Abájate de ese orgullo, que es el obstáculo para que Dios se acerque a ti y tú te acerques a Él. Hay dos decisiones que se van a tomar, y decisiones muy importantes. O te abajas del orgullo o lo avientas a un lado, o le das la oportunidad a Cristo. Si no te abajas de ese orgullo, si no nos quitamos ese orgullo encima, ese orgullo nos va a destruir. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Jesucristo sigue siendo la salvación para nosotros, porque no hay nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación, solamente en Cristo Jesús de Nazaret. Quiero invitarte que te pongas de pie en esta tarde. Jesucristo es la salvación. Jesucristo es la salvación. ¿Entendió ese mensaje? Jesucristo, Él es la salvación. Él es. Y sabes, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, para que el que crea en Él, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios
a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, Dios no te envió para condenar por lo que hiciste, por lo que has hecho, por lo que tienes guardado, por lo que estás atravesando. Dios no te va a juzgar ni te va a condenar por eso, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él.